¿ya logran verla? Ok, excelente. Ok, me confirma Beatriz que ya la logro observar. Ok, compañeros, para esta noche tenemos preparada la videoconferencia que trata acerca del tema de estadística descriptiva y probabilidad. Vamos a empezar hablando un poco acerca de estadística. ¿Qué es? Es una parte de la matemática que se encarga del estudio de las características de una población, que se encarga de recolectar los datos y agruparlos, ya pueden ser en tablas, mediante gráficos. ¿Y para qué los agrupamos? Es para sacar conclusiones de la población. Ya vamos a definir qué es una población, qué es una muestra y los tipos que podemos separar. Entonces, existen dos tipos de estadística. Está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La diferencia de las dos es que la estadística descriptiva va a agrupar toda la población, todo el 100% de los datos, mientras que la estadística inferencial va a seleccionar del 100% de la población un grupo pequeño, que se le va a llamar muestra o su conjunto. Entonces, sobre este grupo que sacamos, grupo pequeño, se va a hacer el estudio, o las gráficas, o las tablas. Y del resultado del grupo pequeño se va a poder concluir. Mientras que la que es descriptiva es sobre la totalidad de la población. Ahora hemos venido hablando un poco de las estadísticas, pero ¿cuáles son en sí las características? En pocas palabras, que la descriptiva se encarga de la descripción e interpretación de datos muestrales o poblacionales, y la inferencial se encarga de deducciones generalizadas a partir de una muestra de derivadas de la población, que es el conjunto pequeño. Y aquí tenemos, para diferenciar qué es una población de una muestra, acá tenemos unas definiciones. Dice que la población la vamos a identificar como el conjunto de todas las personas o de todo el grupo de estudio. Y pueden ser personas, pueden ser cosas, eventos, sucesos. El 100% conforman una población. Pero lo que ocurre es que en ocasiones, como son demasiado grandes, no podemos analizarlas todas. Entonces tenemos que sacar una muestra, que la muestra es un subconjunto o un grupo reducido, que debería ser representativo, que se seleccionan, puede ser al azar, o puede ser mediante una segregación o características que tengan, y esta muestra es la que se va a analizar. Un ejemplo de población, por ejemplo, quisiéramos hacer un estudio, por ejemplo, de cuál es el equipo de fútbol favorito de las personas que viven en San Salvador. Pudiéramos hacerlo de la población, todas las personas que habitan acá en el departamento de San Salvador, por ejemplo. Mientras que si vemos que eso es demasiado grande y no tenemos los recursos, podríamos seleccionar una muestra y decimos las personas de San Salvador que viven y seleccionar quizás una ciudad de San Salvador o una colonia o una comunidad. O por ejemplo, cuando vamos a hacer un estudio en un centro de estudio, quizás no tenemos los recursos para pasar una encuesta a el 100% de los estudiantes de ese colegio o de esa institución. Entonces quizás vamos a seleccionar de cada grado una parte o una cantidad, digamos, de 10 estudiantes de cada aula para sacar de ahí una muestra y esta que sea la que nos dé el resultado que se va a tabular, a graficar o a analizar. En estadística va a ser bien común que veamos los términos variables. Los variables, en pocas palabras, son características que definen a una población. Por ejemplo, pudiera ser el grupo sanguíneo, su nivel de felicidad, el número de hijos, la altura o estatura de una persona. Ahora, ¿cómo se va a analizar? Bueno, hay variables que van a ser cualitativas
otras que van a ser cuantitativas, otras que van a ser numéricas discretas y numéricas continuas. Las cualitativas tienen que ver con las cualidades. Por ejemplo, quisiéramos ver el grupo sanguíneo, menciona ahí, pero por ejemplo ahí hay una ilustración, una fotografía. Tenemos a 5 jóvenes y esos 5 jóvenes tienen características diferentes, quizás el país de origen. Entonces podríamos, por ejemplo, analizar en una característica cualitativa, vamos a analizar el color de los ojos de los estudiantes de tercer año de bachillerato o de último año de bachillerato de cierta institución. Entonces eso sería una característica cualitativa, o su color de piel, o su color de cabello. Entonces son cualidades, son rasgos. Mientras que las numéricas son cosas que podemos medir en números. Hay unas que van a ser discretas. A estas discretas, para identificarlos, van a ser aquellos que vayan de números enteros en números enteros. Por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, puede ir desde 0 hasta la cantidad de 10, 20, lo que sea, pero siempre van a ir 1, 2, 3, no va a poder una familia tener una cantidad de hijos de 1.5, sino que tiene que ir siempre un número entero, ya sea 0, 1, 2 y así, continuar. Pero no admite fracciones, por ejemplo. Mientras que las numéricas continuas, esa sí admite ya decimales, por ejemplo. Tenemos ahí el caso de la altura de las personas. Todos tenemos una estatura que puede variar y no necesariamente va a ser 1 metro exacto o 2 metros exactos, no va a ser una numérica discreta, sino que va a llevar decimales. Por ejemplo, alguien puede medir 1,62, otra persona pudiera aparecer con 1,63, otro con 1,80. Entonces no son cantidades exactas, ¿verdad? Incluso si pudiéramos ser más específico, alguien puede medir 1 metro, 62 centímetros y tantos milímetros, si fuéramos más exactos. Entonces las continuas sí admiten que vayamos detallando un poco más, admiten fracciones. Tenemos una gráfica en la que vamos a ver cómo se dividen las estadísticas y las variables. Vemos que las variables se dividen en dos prácticamente, en las cualitativas y en las cuantitativas. Las cualitativas van a ir sobre aquellas características de cualidades del individuo o atributos, color de piel, color de ojos, así por el estilo, el tipo de sangre pudiera ser, o sea, ya están determinadas, entonces podemos agruparlas ahí. Y están las cuantitativas, que estas se pueden medir en números. Entonces, tenemos las discretas, que son unidades completas, ¿verdad? Mencionamos el número de páginas de un libro, el número de hijos. Entonces, un libro puede tener 100 páginas, o puede tener 101, o 102, pero no puede tener 101.5, no admiten en estas discretas. Mientras que en las continuas sí, puede adaptar o aceptar cualquier valor en cualquier rango. Por ejemplo, alguien tira una canica lo más lejos que pueda y puede caer 1 metro, a 1 metro con 5 milímetros, a 10 metros o 10 metros con 8 centímetros. Entonces, las continuas sí admiten eso, mientras las discretas nos vamos a quedar que son unidades completas, no admite fracciones. Ahí tenemos unos ejemplos de continuos: edad, peso, talla, el tiempo. Y también de las cualitativas. Ahora, tipos de variables cualitativas. Tenemos las dicotómicas, las nominales y la ordinal. Las dicotómicas solo pueden haber dos características. Por ejemplo, si pasamos una encuesta en una escuela
y queremos ver cuántos estudiantes, por ejemplo, están enfermos o están sanos, no va a admitir este tipo de variables uno que esté medio enfermo o medio sano. Tiene que elegir entre uno de los dos. O por ejemplo, queremos saber cuántos estudiantes o aspirantes a la Universidad de El Salvador son hombres o mujeres. Van a tener que elegir una de las dos opciones. Entonces, en este tipo de variables tenemos que elegir entre dos nada más, dos categorías. Las nominales son diferentes, porque estas pueden admitir más de dos categorías y no hay un orden entre ellas. Por ejemplo, quisiéramos ver el color de los ojos. Entonces, no solo vamos a tener negros y cafés, vamos a tener más opciones. Quizás alguien salga con ojos color amarillos, alguien quizás tenga ojos color verde, celestes. Entonces, hay más opciones que las dicotómicas. Entonces, cuando aparezca este tipo de variables que tenga una categoría, pero sean más de dos, las vamos a identificar como nominales. Y las ordinales, puede aceptar cierto grupo, pero es más amplio. Y algunos ejemplos son calificaciones de riesgo en anestesias. Para los que van a llevar medicina, por ejemplo, hay ciertos grupos en los que pueden clasificar cuál es la capacidad máxima que se le puede administrar a esta persona de anestesia. Entonces, va a ser una cantidad que va a ir dada por cualidades. Sin embargo, admite muchísimas más que una nominal y por supuesto que una dicotómica. O sea, acepta más cantidades o más opciones, por llamarle así. Ahora, en las cuantitativas, que son las que más nos vamos a centrar, estas se dividen en continuas y discretas. Las continuas, el número es infinito, los numerables de elementos y tiene asociado el concepto de medida. Por ejemplo, la edad, el peso, la presión arterial. Mientras que las discretas, estas mencionaban que acepta valores absolutos, números finitos o numerables de elementos. Por ejemplo, los que agrupábamos como el número de hijos, el número de casos de cierta enfermedad. Esos los podemos agrupar en discretas y van enumeradas, por decirlo así, de unidad en unidad. Por ejemplo, ¿cuántos casos de personas con tuberculosis hay en San Miguel? 20 o 21, pero no podemos decir que hay 20.5, las que agrupamos acá. Hay diferentes tipos de medida. En las estadísticas vamos a utilizar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a pasar rápido y a continuación las vamos a ir explicando. La tendencia central son aquellas que son la media aritmética y la mediana. Existen otras, quizás les conozcan, como la moda, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a ir analizando algunos de ellos posteriormente. Por ejemplo, la media aritmética es si lo quisiéramos ver de forma sencilla, podríamos decir que es el promedio, o algunos lo conocen como media muestral. Esto en la estadística inferencial. Veíamos la que se saca una muestra y se calcula sumando todos los elementos o todas las personas de una población o de una muestra, dependiendo del tipo de estadística que estemos viendo. Y por ejemplo, quisiéramos saber la edad promedio de los aspirantes de nuevo ingreso. Sumamos la edad, digamos, alguien tiene 17 años, alguien tiene 21, alguien tiene 20. Supongamos que solo fueran 3, sumaríamos esas 3 cantidades y la dividiríamos entre 3 aspirantes. Y ahí sacaríamos la media muestral. O el número de hijos que tiene una familia. Sacaríamos, alguien quizás una familia tiene un hijo, otros quizás tienen 5, otro quizás tenga 2. Entonces sumaríamos 1 más 5 más 2 y lo dividiríamos entre las familias que estamos analizando, que serían 3. Y de esta forma estamos sacando la media muestral.
La mediana. La mediana puede decirse que es el valor más intermedio o central. Para la mediana, lo que se hace es sumar la cantidad de elementos de estudio. Por ejemplo, si tenemos 11 estudiantes con 11 edades diferentes, lo que se haría sería ordenarlos del menor al mayor y dividiríamos 11 entre 2 y nos va a dar 5.5 y empezaríamos a estudiar quién es el que queda intermedio de esos dos rangos. Luego de haberlos agrupado del menor al mayor, empezaríamos a descartar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y cuando estemos justo en el elemento número 6, ese correspondería al valor de la mediana, y esa sería la edad o la estatura mediana, descartando los anteriores y los que están después de ese valor. ¿Qué pasa si es un número par? Digamos que vamos a analizar las edades de 20 estudiantes. En este caso, al número 20 se le suma una unidad. Ahí aparece una fórmula. La n representa el número de la muestra o el número de la población. Y se le va a sumar una unidad. Daríamos 21. Posteriormente lo vamos a dividir entre 2. Y nos va a quedar 10.5. Entonces vamos a descartar los primeros 10 elementos y el elemento siguiente al que hemos descartado, el 10 y medio, digamos así, ese es el que se convierte en el número de la mediana. En este no interesa tanto la sumatoria de los valores, sino más el valor que queda en medio. La moda, este es un poco más fácil. Para sacar la moda, la forma más fácil es agrupar los datos, ver los valores que se repiten y el valor que más se repite, esa es la moda. Por ejemplo, ¿cuántos números de zapatos tiene una persona? Quizás varios tengan 2 pares de zapatos, quizás 10 tengan 3 pares de zapatos y solo 4 tengan más de 3 pares de zapatos. Entonces, el valor que más se repita, quizás 3 pares, ese se convierte en la moda. La moda no necesariamente va a coincidir con el número que esté de media o mediana, sino que va a ser lo que sea más común, no necesariamente el que esté intermedio. Por eso en algunas ocasiones no se va a sacar. Ahora, tenemos unas gráficas acá, la relación entre media, mediana y moda. La verdad es que existen diferentes tipos de gráfica cuando uno realiza los estudios estadísticos. Quizás a alguno les suene conocido la curva de las normales o la campana de Gauss. Es el comovolcán, es esa gráfica que aparece en medio, donde pareciera tener solo una línea. Dice en verde distribución simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Quiere decir que ambos lados de la campana, que se le conoce, son exactamente idénticos. Y en este tipo de gráficas, la mediana, la media y la moda coinciden. Y tenemos todos en el mismo valor en el centro. Sin embargo, no todas las gráficas o no todos los estudios estadísticos van a dar una distribución simétrica. Es más, es bastante difícil en una estadística que nos dé ese tipo de distribución. Por lo general nos va a dar una distribución asimétrica, que si pueden anoten este nombre, que tienden a irse hacia la izquierda con un sesgo negativo. Y lo que ocurre es lo siguiente, que la moda, si lo ven de frente a su pantalla, está a la derecha de la mediana y está mucho más a la derecha de la media. Entonces, en estas ocasiones, si podemos ver, la moda no representa el mismo valor de la mediana ni de la media. ¿Cuál valor es el que más nos interesaría sacar acá?
depende de lo que nos estén pidiendo. Pudiera ser que un estudio quisiéramos saber cuál es el valor intermedio, que en este caso sería la mediana. O si quisiéramos saber cuál es la media, también no nos pegaría para nada con la mediana. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de gráficas asimétricas que tienen hacia la izquierda o el sesgo negativo. Están las asimétricas hacia la derecha o de sesgo positivo, que en estos la diferencia es que la moda está a la izquierda, si lo vemos de frente, a la mediana. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una de la otra? La mediana va a representar, por decir así, el centro, y para que les sea más fácil, ya guíense por la moda. Si la moda aparece al lado derecho, si ustedes la están viendo, vamos a decir que es una distribución asimétrica hacia la izquierda. Y si está al lado derecho, vamos a decir que es una distribución asimétrica de sesgo positivo. Ahora, ¿cómo ordenar los datos? Por lo general van a estar desordenados. Se van a utilizar tablas de frecuencia y gráficas. Por ejemplo, ahí tenemos una serie de imágenes y tenemos todo desordenado. Entonces se ordenan y podemos sacar, por ejemplo, cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres. A continuación mostramos otra. Y vamos a ver acá. Tenemos una gráfica, dice sexo del encuestado, y puede ser hombre o mujer. Y vamos a sacar el porcentaje. ¿Qué es lo que se hace? Para sacarlo en forma porcentual, en la gráfica que tienen ustedes en la primera gráfica, es la más pequeña, la parte inferior izquierda, dice sexo del encuestado, y queremos saber qué porcentaje es hombre. Lo único que tenemos que hacer es dividir la cantidad de hombres, 636, entre el total de la población o de la muestra, que sería 1517. Si la pueden realizar, les va a dar ahí 41.9. Igual, si quieren saber cuántas son mujeres, dividen los 881 entre el total, que son los 1517, y les da el porcentaje que corresponde a mujeres. Podemos hacer esto con cualquier tipo de gráficas. Ahora, tenemos en la gráfica que está al lado en la parte inferior derecha, número de hijos. Es exactamente igual, solo que acá se agregan otras columnas. Por ejemplo, la última que nos interesa es la que dice porcentaje acumulado. ¿Cómo se va calculando el porcentaje acumulado? Lo único que se hace es, por ejemplo, ver la frecuencia, que digamos, ¿cuántas familias tienen 0 hijos? Son 419. Se dividió entre 1517 y dio un porcentaje de 27%. Luego, este porcentaje de 27%, por ejemplo, si quisiéramos saber cuántas familias tienen ya sea 0 o 1 hijos, sumaríamos los dos porcentajes, que sería el 16% más el 27%, y nos vamos en la última columna de porcentaje acumulado y nos va a dar un 44%, 44.7, que corresponde, si ustedes lo realizan en la calculadora o a mano, es la suma de los dos porcentajes. Y este porcentaje acumulado, lo único que difiere del otro es que se va sumando hasta que llegamos al 100% de la población o de la muestra. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo sacar una muestra y cómo calcular el porcentaje, que es exactamente lo que les explicaba. Tenemos la frecuencia absoluta, que son 4 entre 10, que es el total, sacamos que es el 40% de hombres. Igual lo que explicábamos, cómo calcular el porcentaje acumulado, que simplemente es ir sumando. Tenemos un ejemplo que mencionábamos de cuántas familias tienen entre 0 y 1 hijo. Por
Pero vamos a ver que está en verde. ¿Qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos? Entonces, ubicamos en la tabla de frecuencia, donde está 0, 1, llegamos hasta 6. Aquí está. Entonces, lo que está en verde, que acaba de aparecer en verde en la gráfica, son los que vamos a considerar. Vamos a calcular por cada uno de esa cantidad cuánto es el porcentaje. Aparece ahí como porcentaje válido. Luego lo vamos a sumar y en porcentaje acumulado vamos a ir agrupando la cantidad del valor que nos dio más el saldo que traíamos, por así decirlo. Al final, si sumáramos todo esto, nos daríamos cuenta de que el porcentaje de familias que tiene 6 hijos o menos de 6 es un 97.3. Ahí hay otro ejemplo, ya lo vimos. Ahora vamos a ver un poco de probabilidades. ¿Qué son las probabilidades? Bueno, quizás algunos de ustedes han jugado la lotería alguna vez. Se pregunta, bueno, compro un número de la lotería, ¿y cuál es la probabilidad que me la gane? Pues la probabilidad va a estar dada de acuerdo al número de pedacitos de billetes de la lotería. O por ejemplo, quizás alguna vez han tirado una moneda al aire. Entonces, la moneda tiene dos opciones nada más. O cae cara o cae águila. Entonces, de eso surge este tema de probabilidades. Por ejemplo, si lanzáramos un dado, ¿cuál es la probabilidad de que cayera un número determinado? Por ejemplo, decir 5. Vemos que el dado tiene 6 lados, ¿verdad? 6 caras. Entonces, la opción que hemos puesto es un número nada más, es el 5. ¿Cuántos 5 tiene el dado? ¿Cuántos números 5 aparecen en el dado? Nada más aparece un número 5. ¿Y cuántos lados diferentes pudiera caer? Pues no pudiera caer 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces hay 6 opciones. Entonces, la posibilidad de que atináramos a ese lanzamiento del dado es 1 de 6. Por ejemplo, ¿cuál sería la posibilidad de acertar el lanzamiento de una moneda? Bueno, si tiramos una moneda, o cae cara o cae águila. Entonces, tendríamos la posibilidad de 1 de 2. Decimos, por ejemplo, yo digo que va a caer cara, puede ser que caiga cara o puede ser que caiga águila. Entonces tendríamos una posibilidad de 1/2 o 0.5. Cabe destacar que la posibilidad que algo ocurra y que estamos seguros que va a ocurrir es 1 y la posibilidad de que algún evento no ocurra es 0. Por ejemplo, si tuviéramos que decidir, vaya, si yo tiro una moneda al aire en un lugar plano, la posibilidad que caiga cara o que caiga águila, estoy dando las dos opciones, es igual a 1, porque hay 0.5 de posibilidad de que caiga águila, más 0.5 de posibilidad que caiga cara. Al sumarlo nos va a dar 1. Pero por ejemplo, si una posibilidad que no ocurriera un suceso, digamos, una persona está pensando en la posibilidad de irse al espacio, vamos a poner algo bien astral, irse al espacio a vivir. Entonces, allá no hay vehículos, ¿verdad? Entonces digamos que todas las personas andan a pie y de repente quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que yo muera en un accidente de tránsito si no hay vehículos. Bueno, la posibilidad es 0, o sea, no existe. Existen 4 tipos de probabilidades, que son probabilidad de que ocurra un evento, que lo vamos a identificar como P de X, la probabilidad que ocurra un evento u otro evento,
que lo van a identificar como PX unido a Y. X representa una posibilidad y Y representa otra posibilidad. Ahí vemos en la gráfica, el X está en verde y el Y está en celeste. Ahora, si quisiéramos ver una probabilidad conjunta, esta tiene que ver con la probabilidad de que ocurren dos sucesos a la vez. Por ejemplo, pudiéramos decir que X es que esté lloviendo y Y es que haya sol. Entonces, ya han visto ustedes en algunas ocasiones en las que está cayendo la lluvia, pero se logra ver el sol. Entonces, podríamos decir que la parte sombreada es eso, la posibilidad de que ocurran las dos al mismo tiempo. Y la probabilidad de que ocurra un evento habiendo sucedido otro, que es P de X pleca Y. O sea, la probabilidad que ocurra que yo lance una moneda dos veces y que caiga cara después de que ha caído águila, por ejemplo. Entonces, tiene que ocurrir una para que pueda ocurrir la otra. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si lanzáramos dos dados y quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que los dados sumen 3, tendríamos que empezar a ver cada una de las opciones. Por ejemplo, que un dado caiga 1 y en el otro 2, que sea lo inverso. Entonces, para determinar una probabilidad hay que ver la totalidad de escenarios que puede ocurrir y la de eventos que queremos que ocurra. Por ejemplo, si quisiéramos que de un concurso de 10 participantes que se van a ganar un carro y solo uno se lo va a ganar, ¿cuál es la posibilidad que yo sea uno de esos 10 y que yo me lo gane? Bueno, es 1 sobre 10. Aquí tenemos otra agrupación también. Quisiéramos saber, por ejemplo, en los casos de que ocurrieran dos eventos, por ejemplo, ¿cuál sería la posibilidad de que en cierta escuela, de forma aleatoria, yo escogiera un estudiante que fuera, por decir algo, hombre y tuviera 18 años? Entonces, tienen que ocurrir los dos eventos. Si yo elijo de repente una joven, una mujer, y tiene 18 años, no me vale. Tiene que cumplir con los dos atributos. Y tenemos, por ejemplo, los verdes que sean hombres y también que cumpla con la edad. Entonces la probabilidad ya tenemos definido, hacemos una tabla de frecuencia que consiste nada más en agrupar cuántos de estos estudiantes son hombres, cuántas son mujeres, y luego empezar a separar cuántos tienen, según el caso que estamos mostrando, menos de 20 años y cuántos tienen más de 10 años. Haríamos nada más dividir, por ejemplo, me interesa AB, que es 4, y dimos 4 entre la totalidad de estudiantes, que serían 14, y ya sacamos los porcentajes. La probabilidad condicionada es que ocurriendo un evento ocurra el siguiente. Por ejemplo, tenemos un lugar y vamos a atinar una canica. ¿Cuál es la probabilidad que esta canica caiga dentro del cuadro A, pero dentro del cuadro A, dentro de otro cuadro más pequeño que hay dentro de A, que le vamos a llamar B? Entonces, ahí está cómo calcularlo. La probabilidad que caiga A es un cuarto, o sea, 0.25 del cuadro grande. La probabilidad que caiga B es todavía más pequeña, es un 10%. Entonces, la probabilidad que la canica que tiremos caiga, la chibola, en el cuadro B, estaría dado por la posibilidad del menor, porque todo el cuadro B está dentro del cuadro A. ¿Qué ocurre en esta situación? El cuadro B está dentro del cuadro A una parte, dentro del cuadro que está fuera de A, perdón. Entonces, en este caso, quisiéramos buscar, por ejemplo, que caiga
dentro de A, pero que también abarque un poco de B. Entonces lo único que tomamos es la parte celeste, aunque B vale 10, lo que nos interesa es la parte de B que está dentro del cuadro que está repintado con la letra A. Entonces no es la totalidad de B, solo es la parte que está, que corresponde en este caso a 0.08. Estos casos son similares. Las probabilidades condicionadas es la probabilidad de que ocurra. Ahí tenemos una fórmula. Podemos decir de que la probabilidad que ocurra A y que haya ocurrido B. Por ejemplo, la fórmula menciona P, luego hay un paréntesis, A unido con B, o sea que ocurren los dos, y que se vuelva a dar sobre esto, sobre la posibilidad de B. Vamos a hacer un caso práctico. Por ejemplo, quisiéramos seleccionar una carta de un juego de barajas. Quisiéramos saber cuál es la posibilidad de que yo agarre una carta de la baraja y que sea un as y que sea color rojo. La baraja tiene dos colores, rojo y negro. Entonces, sabemos que la carta tiene 4 barajas as, pero de estas solo 2 son rojas. Entonces decimos, ¿cuál es la posibilidad de que sea rojo? 26. Y de que sea rojo y que sea as, 2. Lo único que hacemos es dividir 2 entre 26 y eso nos va a dar el porcentaje. O si quisiéramos saber, por ejemplo, seleccionáramos una carta y solo fuera as rojo, pero el total sería dividir el 2 entre la cantidad de cartas que tiene una baraja, que serían 52, y ahí obtenemos el porcentaje. Y en pocas palabras, la fórmula es eso: seleccionar una parte que ya está dado por un color y dividirlo en la totalidad, ya sea en este caso en base al color de las cartas, queremos seleccionar un color en específico, o la totalidad. Bueno, compañeros, por cuestiones de tiempo, hasta acá llega la presentación. No sé si tienen alguna duda. Voy a ver. Ok, Beatriz pregunta que en la probabilidad de que ocurra A y B, ¿cómo se sabe que B vale 0.10? Para estos casos, no les leí por cuestión de tiempo, pero hay un ejercicio en el que ya le plantea cuál va a ser el valor de cada uno de los escenarios. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que les iba a leer mencionaba la posibilidad de que tiráramos la canica, pero si habían varios cuadros dentro de una caja, y primero dividíamos la caja en 4 partes iguales, entonces automáticamente comprendíamos que valía 0.25 cada división de la caja, y luego agregaba el ejercicio que se le colocaba un cuadro de una página de papel,
que equivalía al valor de 0.10 y que estaba dentro del primer cuadrante, que era A. Entonces decía que cuál era la posibilidad de que la canica cayera justo sobre la página. Entonces el ejercicio ya nos da en sí cuál va a ser el valor que va a tomar, ya sea la variable A o la B, o cada una de las dos. Entonces, para el ejercicio que yo mostré en la presentación, ya nos daba el valor, igual en el que posteriormente les muestro, y que el resultado daba 0.8, ya especificaba que una parte estaba dentro de A, y nos decía que dentro del segundo cuadrante estaba 0.1, y sobre el tercer cuadrante estaba otro 0.1. Entonces no nos decía que la parte de la hoja que estaba dentro del primer cuadrante cuánto era, pero realizábamos una resta, decíamos, si la hoja medía 0.10 y le resto a la parte que está fuera de lo que me interesa, ¿cuál es el resultado? Pero esto lo va a dar cada ejercicio, él lo va a decir ya. Igual en el examen les va a tirar las opciones de cuánto vale cada valor. Pudieran incluso haber una opción A, B, C, más de 2.